El proyecto Rondas, Canciones Infantiles y Juegos Coreográficos es una apuesta de la Universidad de Los Llanos, dos programas de licenciatura en Educación Infantil y licenciatura en Educación Física, para recuperar la ronda infantil y la figura del maestro en las dinámicas propias del aula de preescolar y grado primero. El proyecto estuvo coordinado por los profesores Carlos Alfonso Sánchez Rodríguez, del programa Licenciatura en Educación Infantil; Edgar Alberto Talero Jaramillo, profesor del programa de Licenciatura en Educación Física y Deporte; John Schneider Castellanos, del programa Licenciatura en Educación Infantil. Se realizó en la institución educativa Atanasio Girardot de la ciudad de Villavicencio, y tuvimos como valor agregado la participación también de docentes de la institución educativa María Mercedes Méndez de la ciudad de Villavicencio. Hoy nos acompaña en el encuentro una de las docentes. Buenos días, soy la docente Geraldine Peralta de la institución educativa Atanasio Girardot. Como mencionaba previamente, el proyecto se realizó a partir de algunas prácticas identificadas en el nivel preescolar, desde los escenarios de acompañamiento a la práctica profesional docente del programa de licenciatura en Educación Infantil, vinculadas con que ha desaparecido de las dinámicas propias del aula el uso de la ronda, de la canción y de los juegos coreográficos de las dinámicas del aula. Y con ello también la figura del maestro se ha ido desplazando un poco y ha venido ganando presencia en las aulas los televisores, pantallas inteligentes. Entonces es usual encontrar en las aulas que se prenda el televisor, se utilice algunas aplicaciones y se pongan canciones infantiles y los niños repitan estas canciones a través de los dispositivos, y la figura del maestro ha ido desapareciendo un poco en esos escenarios. Y pues nuestra intención como Universidad de Los Llanos es recuperar esa figura y recuperar también las rondas. En ese escenario hemos propuesto una serie de talleres de corte vivencial y experiencial sustentados en la creación de rondas y canciones infantiles con usos lúdicos pero también didácticos. Y en ese orden de ideas pues se hicieron 6 talleres con maestras de estas instituciones educativas, y cerramos el proyecto con un festival de canciones y rondas organizado por la institución educativa, donde se puso en común estas apuestas creadas por las maestras con los niños. Los sujetos participantes fueron 10 maestras de la institución educativa Atanasio Girardot y 6 maestras de la institución educativa María Mercedes Méndez, que cada una tenía un promedio de 26-27 estudiantes en sus aulas, lo cual dio más o menos 300 estudiantes participantes indirectamente en el proyecto. Entonces, a continuación, la profesora Geraldine nos contará desde su perspectiva de participante del proyecto la experiencia del mismo. Bueno, pues primero que todo yo quiero agradecer a los docentes encargados del proyecto por habernos transmitido sus aprendizajes. Realmente fueron unas clases muy motivadoras, fueron unas clases muy significativas para nosotros, ya que teniendo en cuenta, como lo mencionaba el profe Schneider, muchas veces en nuestro afán de pronto y sin intención en nuestra labor, recurrimos como mucho a la tecnología y dejamos de lado estas experiencias que son como más motivadoras para los niños y se les facilita más en cuanto a su aprendizaje. Fueron unas clases muy dinámicas, compartimos experiencias con nuestras compañeras, rescatamos muchas rondas que creíamos que ya ni existían y no fue algo muy, muy chévere y muy, muy motivador para nosotras, las docentes. Bien, muchas gracias, profe Geraldine. Desde la perspectiva de la danza, de los juegos, el profesor Carlos, especialista en danza y dramaturgia, nos presenta su perspectiva del proyecto. Bueno, como dijo la profe,
Los talleres fueron muy productivos, muy participativos, y un valor agregado fue eso, ¿no? El vivenciar, recordar danzas, rondas, a veces canciones que no teníamos, otras aplicaciones de cómo yo utilizaba la canción para mejorar las letras, para pronto reforzar las letras, vocablos, situaciones. Y a través de los talleres lo que pudimos ver y vivenciar con las profesoras y los niños es que se alejaron de las pantallas, de ese YouTube que siempre vemos el video, y los niños que hacen repiten y replican los mismos movimientos, y no hay creatividad, no hay imaginación, no hay participación de los niños, que es lo que buscan los juegos coreográficos. En este ejercicio que hemos hecho con el profe Nate, el profe Talero, hace unos varios años, es ir rescatando esa motricidad de los niños, esa imaginación, la libertad, lo que tiene el significado, lo que es el juego, ¿sí? De vivir el juego, de sentirlo. Tenemos a Patricia Sarlé que nos dice cómo es vivir el juego, sentirlo. Todas estas teorías de Vygotsky, ¿sí? La parte sociocultural, aprendizajes significativos, donde los niños en realidad sienten, viven, exploran, sienten y expresan con sus movimientos, con sus gestos, lo que transmite la danza o lo que transmite el texto. En este caso también rescatamos que canciones como El Negro Siliro, que son canciones, los volvimos rondas, se hicieron planimetrías, coreografías, danzas muy tradicionales o rondas tradicionales como Manteca de Iguana, que es folclórico, pero los niños lo adaptaron a su versión, con unos trajes, con una parafernalia muy bonita, porque es rescatar en cierta forma el folclore, pero son juegos coreográficos. No es la ronda del Negro Cirilo, no es la ronda, sino son rescatar esa imaginación y creatividad, y me parece que fue un éxito muy propio, y tanto en los niños como en las profesoras lo que manifestaban en ese tiempo. Y pues el 31 precisamente el cierre fue el 31 de octubre, el Día de los Niños. Cómo ver todas estas coreografías, los niños participando con sus vestuarios, bueno, pues sí, algo muy emotivo, y pues me alegra que se haya cumplido el objetivo de nuestro proyecto. Gracias, profe Carlos. De otra manera, desde una perspectiva mucho más teórica y quizás epistémica, el futuro doctor en educación física, Edgar Talero, pues tiene algunas apreciaciones que resultan interesantes en el marco del proyecto. Lo importante aquí es el trabajo que se realizó con las docentes de las dos instituciones educativas que mencionaba el profesor Schneider, como es el Atanasio Girardot y la institución educativa María Mercedes Méndez. ¿En qué perspectiva de la experiencia de las docentes que vienen trabajando con los niños en las instituciones educativas, y como decía House, cambia la realidad de lo que sucede en las aulas de clase? No somos los docentes de las universidades, sino los docentes que tienen como ese laboratorio que diríamos nosotros en investigación si fuéramos naturalistas, que es el aula de clase, ¿sí? En el sentido de que ellas tienen la experiencia de poder verlo a través de los niños en cuanto al desarrollo de lo que abordamos aquí, que tiene que ver con el desarrollo de patrones de movimiento y un énfasis total en lo que es el esquema corporal. Manuel Sergio planteaba, a partir del desarrollo de la motricidad de los estudiantes, que es eso que abordamos nosotros con las docentes y que ellas vienen haciendo a partir de ciertas mediaciones que tenemos que enfrentar nosotros a partir de las habilidades de la escuela del siglo XXI, que son esas mediaciones tecnológicas de las que mencionaban ahorita los profesores, como son el televisor, el celular y algunos recursos que a veces nosotros como que nos centramos mucho en ellos, pero tampoco quiere decir que tengamos que no utilizarlos dentro del aula de clase. Y es allí donde lo que yo decía ahorita que Manuel Sergio plantea es que la verdad de cada uno de nosotros es la verdad del proceso vital en que nosotros
nos movemos y somos. Y es precisamente esa verdad que tienen esas docentes en ese trabajo motriz que tienen con los estudiantes dentro del aula de clase. Y retomando el desarrollo corpóreo es lograr identificar esas apraxias de pronto que también tienen los niños, o sea, esas dificultades motrices que presentan, o en qué medida nosotros podemos contribuir en lo que es la corporeidad de los estudiantes, porque sabemos que sin corporeidad no hay motricidad y que sin motricidad no hay corporeidad. Entonces, planteando eso, el trabajo de nosotros ha estado encaminado a nutrir esa parte conceptual que tenemos como docentes de la universidad a partir de las experiencias que vienen desarrollando en el aula de clase, en lo que nosotros podemos aprender de ellas y lo que nosotros le aportamos desde la perspectiva teórica que tenemos al interior del programa de educación infantil y del programa de educación física. Pero creo que ha sido enriquecedor tanto para ellas como para nosotros escuchar rondas que muchas veces creíamos olvidadas, pero que hay profesoras que tienen una memoria, como dijera yo, o sea, tienen la capacidad de tener una cantidad de rondas que yo no me imaginaba y que a partir de las entrevistas miramos en cuanto a cómo a partir de estas canciones infantiles también se dan como cierto orden dentro del aula de clase, cómo los niños atienden a ello, cómo todo no se debe dar solo a través del televisor o del celular, por lo mismo que yo decía, sobre todo haciendo énfasis en el televisor, porque es una mediación, pero también está la mediación en que la profesora se sabe la canción, la hace sin necesidad de recurrir al televisor para dar ciertas órdenes dentro del aula de clase, y es lo enriquecedor de este proyecto, en donde, como yo he mencionado muchas veces, si las profesoras se sentaran a escribir sus experiencias, les enseñarían realmente a los profesores de las universidades qué tan significativo es el trabajo que ellas realizan en las aulas de clase. Era eso. Bien, por último, desde una mirada de la educación infantil, encontramos algunos resultados. El primero de ellos vinculado con la didáctica en la educación infantil, al reconocer la corporeidad, la motricidad como escenarios de vivencia y experiencia concreta de los niños, en este caso vivenciar las rondas, las canciones, los movimientos, permiten aquello que el Ministerio de Educación Nacional desde el 2014 ha venido insistiendo en las actividades rectoras de aprendizaje, donde se configuran o donde se vincula el juego, el arte, la literatura y la exploración del ambiente como escenarios propios de aprendizaje de las infancias. En ese sentido, las rondas, los juegos y las canciones se conciben como esos escenarios naturales donde los niños aprenden per se de la lúdica. Otro resultado encontrado desde las narrativas de las maestras es que las maestras consideran que las rondas y canciones infantiles ejercen ejercen directamente acción sobre la atención y la memoria de los niños, es decir, es mucho más fácil aprender vocabulario o algunos elementos a partir de las canciones. Pareciera que la canción tiene, la rítmica de la canción tiene una incidencia en la atención, en la memoria, pero también en la modificación de los comportamientos. Entonces, cuando los niños resultan estar un poco estresados, con necesidad de movimiento, la ronda, la canción y la infantil y los juegos coreográficos son un escenario, una excusa perfecta para que se muevan, para que se expresen, para que liberen tensión, pero al mismo tiempo sea un escenario de posible aprendizaje. En ese orden de ideas, concebimos que las rondas, canciones infantiles entonces también son digamos algunos dispositivos que el maestro y la maestra de nivel preescolar y de primero deberían utilizar constantemente en sus aulas como formas de enseñanza. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a cerrar con un comentario de la profesora Geraldine
frente a lo que quedaría aquí en adelante en ellas como maestras frente al proyecto. Bueno, entonces, para finalizar, reitero mi agradecimiento a todos ustedes. De ahora en adelante nosotras somos mucho más conscientes de la necesidad de implementar en los estudiantes todas estas rondas, estas canciones. A la vez nosotras nos pusimos también en el lugar de ellos al recibir las clases que ustedes nos daban y nos dimos cuenta que hay muchas estrategias para lograr que los niños se motiven mucho más, para lograr una mejor interacción con ellos y agradecerles muchísimo por todo. Bueno, muchísimas gracias. Con esto cerramos el podcast de hoy.